Pues muy bien, amados hermanos, buenos días, bienvenidos, seamos todos. Y pues seguimos con este tema, hablando de apologética, hablando acerca de diferentes religiones, sectas. Seguimos con el estudio también de la Iglesia Católica. El día de hoy vamos a tratar de ver el sacerdocio católico, las prácticas de los sacerdotes católicos a la luz de la Biblia. Y bueno, pues nosotros vamos a tener el día de hoy como texto base Mateo 15:9. Si gustan acompañarme a abrir sus Biblias para leer Mateo capítulo 15, versículo 9, y dice así: pues en vano me honran enseñando doctrinas, como doctrinas, mandamientos de hombres. Bueno, pues nosotros sabemos que la Iglesia Católica, a lo largo de muchos siglos, muchos siglos, ha desarrollado ciertas estructuras de jerarquía dentro de la misma Iglesia, así como también varias prácticas, muchas prácticas, que francamente no se encuentran en la Biblia, son extrabíblicas. Y vamos a ver hoy uno de los puntos principales de la Iglesia Católica, que es la figura de los padres católicos, ¿no? Son los sacerdotes dentro de la Iglesia Católica, y pues ellos se presentan ante su iglesia como mediadores, aquellos intermediarios entre Dios y los hombres, y su figura está. También se presentan como intérpretes, como los únicos intérpretes correctos y exclusivos de la Biblia. Y además, pues ellos también son una autoridad ante los fieles, representan cierta autoridad que la Iglesia debe de reconocer y de someterse a ellos en obediencia. Pero vamos a tratar de ver el día de hoy qué nos dice la Escritura acerca de los sacerdotes, si todavía es una figura que pueda utilizarse el día de hoy a partir del Nuevo Testamento, a partir de Jesucristo. Y vamos a ver si esos sacerdotes tienen las funciones que tienen los padres católicos. Vamos a ver si esos títulos que ellos ostentan, incluso el título, por ejemplo, de padre, es un título bíblico o qué dice la Biblia al respecto. También vamos a estudiar acerca de las funciones que ellos desempeñan, si estas funciones son bíblicas o si son extrabíblicas. Y ciertas atribuciones que ellos tienen, únicas, únicos derechos o privilegios que ellos tienen. Vamos a ver si esos atributos o atribuciones que ellos se dan, pues son conforme a la Biblia. Así es de que, bueno, pues hoy vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a ver a la luz de la palabra de Dios, eh, y hagamos un contraste entre lo que es la práctica católica, en particular con énfasis en los padres, y vamos a contrastar realmente pues la tradición de la Iglesia Católica con la de la Escritura. Y pues empecemos. Vamos a empezar primeramente con el mismo término con el cual ellos se identifican, que es el título de padre. Y bueno, vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a ver lo que dice Mateo, capítulo 23, versículo 9. Mateo, capítulo 23, versículo 9. Dice así: está hablando Jesucristo y dice: y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Bueno, aquí Jesucristo nos está dando una enseñanza, nos está dando un mensaje muy enfático, muy firme, y es una prohibición, ¿verdad? Cuando Él afirma algo, dice: no llaméis, no está invitando, no está, está como sugiriendo algo, sino está dando un mensaje enfático. Es una prohibición bastante clara a los hombres y nos dice que no debemos de llamar Padre, porque ese término solamente corresponde a Dios el Padre, ¿verdad? Entonces, sin embargo, el catolicismo vemos que ha establecido este título Padre como una identificación central para el clero, son los padres, ¿no?
Entonces, bueno, pues aquí la Biblia nos está enseñando que eso es algo diferente a lo que se afirma en la Escritura. La paternidad espiritual solamente va a pertenecer a Dios. Amén, hermanos. Entonces, bueno, aquí se habla también acerca de que lo que es correcto, si no el uso de padres no es bíblico, vamos a ver cómo la Escritura nos enseña que es la afirmación correcta. Vamos a ver Efesios capítulo 4, versículo 11. Efesios capítulo 4, versículo 11 dice, y él mismo, hablando de Dios, de Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces, en contraste, vemos lo que realmente la Biblia está afirmando acerca de los líderes dentro de la iglesia. Y aquí maneja liderazgo, sí, como apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Entonces, aquí sí se menciona como dones, ¿verdad? Algo que viene de Dios y es un ministerio en el cual pues es un ministerio de servicio y el nombre para estos ministerios es el de pastores. El pastor tiene la función de realmente edificar la obra de la iglesia, ¿no? La obra de Dios. Entonces, aclara que el nombre, el título no es el de padre, como en la iglesia católica. ¿Verdad? Hay una prohibición muy clara por parte de la literatura para poder no mencionar este término hacia nadie, sino solamente a Dios el Padre, ¿no? Entonces vamos a ver que lo correcto es hablar acerca de pastores. Por eso en nuestras iglesias existen, pues, pastores, ¿verdad? Ellos son siervos, igual que los ancianos, también son siervos, pero no padres. Entonces, ¿y qué funciones tiene básicamente un pastor? Pues justamente como un pastor de ovejas. El pastor de ovejas cuida a sus ovejas, las alimenta, las protege, ¿verdad? Esa es la función principal de los pastores, alimentar espiritualmente. También puede, ¿verdad? De alguna forma, a través de la escritura, dar una enseñanza pastoral a cualquier persona de la iglesia, pero no a cuenta propia, no hablando de filosofías de hombres, no hablando de psicología, sino realmente a través de la palabra de Dios, es como se alimenta y se enseña, ¿verdad? Entonces, un pastor, en términos reales, un pastor local, como nuestro pastor David Cox, pues en realidad es como un subpastor, ¿no? Porque realmente tenemos un príncipe de pastores, un sumo sacerdote, que es Cristo. Entonces tenemos como un copastor o un subpastor en los pastores de la iglesia, ¿no? Entonces esos son realmente pues los pastores de una iglesia local. Sí, en el Nuevo Testamento hay otros términos. Por ejemplo, se habla acerca de obispos. Un obispo es en realidad como un supervisor dentro de las iglesias. También está la figura del anciano, y el anciano dentro de la iglesia pues habla de su madurez espiritual y de su liderazgo dentro de las iglesias. Pero el pastor, sobre todo, tiene ese enfoque de cuidado espiritual hacia los suyos, alimentarlos a través de la palabra de Dios y protegerlos, ¿no? Entonces, estos términos son realmente los apropiados dentro de la palabra de Dios, el uso de la palabra pastor, aunque tiene diferentes enfoques. Así es de que realmente lo bíblico no es llamar a los siervos, a los esclavos, como lo hemos mencionado en otras ocasiones, de Dios, como padres, sino como pastores. Siempre entendiendo que tenemos un pastor supremo en Cristo. Amén, hermanos. Entonces, los pastores de las iglesias, pues realmente son siervos, son cuidadores de la grey de Dios, ¿no? Siervos y cuidadores de la grey. Y ellos están invitados no a enseñorearse, no a ser servidos, no a que se les rindan a ellos reverencias.
a que se inclinen delante de ellos, sino realmente son siervos, son cuidadores de la grey, ¿verdad? Nunca se usa para dar dominio, para dar poder, para dar exaltación. Ah, es que es un padre y hay que rendirle pleitesía, homenaje, reverencia, inclinarnos ante ellos, ¿no? En símbolo de humildad, sino realmente ellos son el reflejo de la humildad y del servicio, ¿no? Esas son las características, no tanto de exaltación, sino de humildad. Y bueno, pues ahí vemos que es diferente la práctica de la Iglesia católica en contra de la Escritura. Otra práctica que realmente ha traído muchos problemas a la Iglesia es el celibato obligatorio. Ellos realmente pues tienen prohibido casarse como una prohibición, como una de las características que tienen los padres católicos es que no se casan, no tienen hijos. Pero vamos a ver si eso viene con un apoyo en las escrituras o es algo que es filosofía de hombres. El apóstol Pablo en la primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 2, nos dice algunos de los requisitos que deben de tener todos aquellos que quieran ser obispos, por ejemplo, y dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Bueno, aquí habla una de las características, si la leemos bien, es una característica, un requisito que se pide a los pastores, es que sean maridos, que sean esposos de una sola mujer. Amén. Eso dice la Escritura. Vamos a verlo otra vez en otro lugar, en Tito capítulo 1, versículo 6, dice, el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes. Entonces, bueno, aquí también da otra de las características de todos los que son los pastores, que uno de los requisitos es que deben ser esposos, ¿verdad? Y tener una sola mujer. Realmente el celibato, el permanecer lejos del matrimonio, pues es una imposición humana, pero no es un mandato bíblico. En ningún lugar vamos a ver en las escrituras que sea un mandato bíblico. Incluso el que es llamado el primer papa de la Iglesia Católica, Pedro, era casado. Vamos a ver en Mateo capítulo 8, versículo 14, lo que afirma la escritura. Dice, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre. Entonces aquí estamos viendo que Pedro tenía esposa y bueno, él fue el primer, entre comillas, papa de la iglesia. No están siguiendo su ejemplo. Entonces, pues vemos que los apóstoles, tanto Pablo como Pedro, ellos hablaban de cosas muy diferentes a lo que hoy es una norma, una doctrina dentro de la iglesia. Incluso Pablo vemos que habla del derecho de casarse, del derecho de tener mujer. Vamos a escucharlo en Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 9. Dice, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues es mejor, pues mejor es casarse que andarse quemando. Y bueno, ahorita vamos a aclarar qué es ese término de andarse quemando, pero la afirmación que nos da en 1 Corintios capítulo 9, el versículo no lo anoté, dice, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Entonces estamos viendo cómo Pablo está hablando de ese derecho, ¿verdad? Que todos los hermanos dentro de la iglesia, incluyéndolo a él, incluyéndolo a Cefas, a Pedro, como vimos, tienen pues realmente ese derecho de tener una esposa por mujer. Entonces, esto es una respuesta que da Pablo a preguntas que le hacen acerca del matrimonio.
acerca de la soltería, acerca de la vida sexual. Y bueno, pues aquí vemos que estos versículos nos hablan de que pues muchos que no pueden permanecer solteros como él, dedicados de lleno al Señor, da una orientación, ¿verdad? Que es mejor casarse que andarse quemando. No todos tienen el don de la continencia física, que es un dominio dentro del área sexual. Algunos la tendrán. Entonces, por eso él aconseja el matrimonio como una solución santa a ese deseo sexual, ¿verdad? Podemos tener deseos sexuales y esa solución santa viene a través del matrimonio. Entonces, esta expresión de andarse quemando que maneja Pablo es como una metáfora en realidad, ¿no? Y implica pues una pasión muy intensa, una pasión sexual que es no controlada, ¿verdad? Y justamente vemos en la Iglesia Católica que esto es un problema porque, por ejemplo, en los seminarios hay homosexualismo. Hemos oído acerca de los padres pederastas, y este es un problema muy fuerte dentro de la iglesia, ¿no? O bien, padres que tienen mujeres y que estén casados, las tienen a escondidas. Entonces, vemos que realmente es una atribución o una enseñanza que se da dentro de la iglesia católica que no es bíblica. Realmente esto va a desarmar el falso ideal del celibato. Es un ideal el celibato, porque no todos tienen ese don. Habrá algunos que sí, pero no todos lo tienen, ¿verdad? Y entonces imponer el celibato absolutamente a todos, como lo hace el catolicismo, pues esto es contrario, es una desviación que contradice realmente este principio que da la Biblia, ¿no? Tenemos ejemplos, o sea, muchas veces ellos manejan, es que realmente no se puede servir si está uno casado o sirve a la familia o sirve a la esposa o sirve a la iglesia. Y dicen, no, para no tener impedimento con el servicio, se pide el celibato dentro de los sacerdotes. Pero realmente eso lo podemos ver a lo largo de la historia. Podemos encontrar buenos líderes de la iglesia, buenos pastores que hayan sido casados y que hayan podido cumplir muy bien con su función. Y vamos a ver que efectivamente sí tenemos varios ejemplos al respecto. Por ejemplo, el mismo Martín Lutero, que fue el que inicia la reforma, este monje agustino, pues va a dejar justamente el celibato y él se casa justamente con una monja, ¿verdad? Bueno, alguien que había sido monja, Catalina de Bora, ella es una ex monja, y pues bueno, él es un testimonio de que va en contra de ese celibato obligatorio. También el príncipe de los predicadores, ¿ustedes recuerdan quién es el príncipe de los predicadores? Spurgeon, ¿verdad? Charles Spurgeon. Él estaba casado con Susana Thompson. Y bueno, también ella le da, en vez de ser una distracción, le da un gran apoyo a él en su ministerio. Le sirve de mucho, ¿verdad? Esta hermana a Carlos Spurgeon. También uno de los grandes, otro de los grandes pastores de la historia de la iglesia, Jonathan Edwards. Él es un líder muy grande, muy poderoso en su testimonio porque vemos el avivamiento grande que hubo en Norteamérica, en Estados Unidos, por Jonathan Edwards, uno de los grandes predicadores americanos. Pues él estuvo casado con Sarah Pierpont y tuvo 11 hijos, nada más. Entonces vamos a ver que efectivamente a lo largo de la historia de la Biblia hay grandes pastores que han servido enormemente a la iglesia y han sido casados, ¿no? No eran célibes, sino realmente eran personas pues de hogar, de un hogar. Entonces, pues vemos ahí un testimonio en donde vemos que ese requisito bíblico era necesario, ¿verdad? Justamente, como dice el apóstol Pablo, pues para no andarse quemando y vemos que en la Iglesia Católica hay todo este tipo de consecuencias a través del desvío de las enseñanzas bíblicas. Otro, vemos que ese principio de autoridad en donde se ve a los padres católicos como
alguien digno de reverencia, de admiración, que son como representantes de Cristo o que traen la palabra de Cristo directamente como uso exclusivo de ellos y manifestarles reverencia es una forma de respaldar el papel que ellos están teniendo de Dios, ¿no? Entonces son como ese reflejo y pues bueno, hay una costumbre en la Iglesia Católica de besar la mano de los sacerdotes, por ejemplo. Y esto es como una muestra de reverencia. Y vamos a ver que todo esto es contrario, ¿verdad? A lo que dice la Biblia. Vamos a ver en el libro de Hechos, capítulo 10, versículos 25 y 26. Cornelio se postró ante Pedro, como vemos en la imagen. Pero Pedro le levantó diciendo, levántate, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Pedro no permitió que se postraran delante de él, que le dieran una reverencia especial por ser uno de los seguidores o discípulos de Cristo, ¿verdad? Vemos que el Papa se considera como el vicario de Cristo, como el mensajero de Cristo en la tierra, como un representante visible de Cristo. Y realmente él tiene por eso en su mano derecha, le llaman el anillo del pescador, que es justamente referencia a Pedro, ¿no? En donde vemos que Pedro pues es el pescador de Galilea. Y bueno, ese beso en su mano o en el anillo del Papa simboliza no solamente reverencia, sino también obediencia y como vemos, sumisión. Es una muestra de sumisión, porque se ve al Papa como sucesor de Pedro, ¿no? Como vicario de Cristo. Y bueno, pues vemos que esto no es bíblico. ¿O así lo hizo Pedro? No, ¿verdad? Sino más bien esto es algo que aparece en las costumbres antiguas, medievales. Ustedes recordarán, en las cortes medievales o en el mundo feudal, siempre se besaba la mano del rey, ¿verdad? Y ante el rey se inclinaban. ¿Se acuerdan? Había que postrarse delante del rey, dentro de un noble o de un señor. Y era esa señal de postrarse, era una señal de lealtad, de ser vasallo. Los vasallos se inclinaban ante su rey, ¿no? Y bueno, nosotros sabemos que eso no es bíblico. Solamente ante Dios nos podemos postrar, pero no ante ningún ser humano, aunque sea rey o aunque sea el Papa. Entonces, pues vamos a ver cómo esta enseñanza católica se maneja como un mensaje de respeto y también de devoción hacia esa autoridad que representa el Papa. Vamos a ver en Hechos, capítulo 14, versículos 12 a 15, lo que hacían los griegos con Pablo y Bernabé, cómo les veían y cómo reaccionan ante esa visión y ante esas muestras de reverencia que tienen los griegos, cómo reacciona Pablo. Dice, y a Bernabé también, a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería hacer sacrificios. Al oír esto, los apóstoles Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros. Entonces estamos viendo aquí como el mismo apóstol Pablo, pues habla, ¿verdad? Yo soy hombre, no soy Dios, y no tienen por qué hacer este tipo de cosas. No soy Júpiter, no somos Mercurio, entonces, bueno, pues realmente vemos que la palabra de Dios maneja algo muy diferente a las prácticas de la Iglesia Católica. Dice Mateo capítulo 4, versículo 10, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén. Todos los que trabajamos
sí lo hacemos, pero es un trabajo que ofrecemos a Dios, ¿verdad? Realmente no es un trabajo que se hace para los hombres, aunque pareciera lo contrario, es una ofrenda a Dios. Entonces a Él servimos y se sigue una enseñanza cristiana, ¿verdad? En donde se nos manda a trabajar y a ser útiles a través de ese trabajo. Entonces, vemos que la Escritura enseña que los siervos de Dios no deben de recibir adoración ni ningún gesto de veneración, ni de ser vasallos, sino solamente a Dios se le rinde culto, solamente nos debemos de postrar ante Él. Así es de que ese gesto de inclinarse y de besar la mano del Papa es una tradición católica, humana, ¿verdad? Pero no es bíblica. Y pues bueno, podemos ver que ese tiene un trasfondo pues tanto político, religioso, pero no es una enseñanza que los apóstoles nos hayan dejado. Así es de que esto lo que está haciendo es desviar. Vamos a ver que la figura del padre católico está desviando mucho el enfoque de adoración, de alabanza único que merece Dios, ¿no? En el momento en que tiene atributos, tiene nombres, tiene adjetivos, un sacerdote católico que debería de tener solamente Dios o Jesús en este caso, pues es una idea equivocada y es ocupar un puesto que no les corresponde, es darse atribuciones que no merecen, es desviar toda la adoración, la honra y la gloria que debemos de darle a Dios y solo a Dios, a los hombres. Ocupan también el puesto de mediadores, ¿no? Son como mediadores o intercesores y el único mediador supremo vemos que es Cristo, ¿verdad? Entonces, bueno, pues estas prácticas que estamos viendo no son bíblicas, sino que están alejadas de la enseñanza de las Escrituras. Otra enseñanza que tienen es que ellos son los únicos que pueden interpretar la Biblia correctamente. Pero el catolicismo enseña que su magisterio, el magisterio de la Iglesia Católica, son los únicos que tienen esta función de interpretar correctamente la Biblia. Incluso pueden cambiarla, como muchas veces se ve, están por encima de la escritura, son los únicos. Como si la revelación de Dios fuese viva y fuese cambiante, ¿no? Y ellos actualizan las enseñanzas y estas enseñanzas son ellos los únicos que tienen esta característica, este atributo, esta atribución de poder ser los exclusivos intérpretes de la Biblia. Pero vamos a ver qué dice Hechos 17:11. El libro de Hechos, capítulo 17, versículo 11 dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Vemos a los bereanos, ellos no dependieron de ninguna interpretación oficial. ¿Qué hacían ellos, hermanos? Ellos escudriñaban las escrituras, ellos mismos leían la palabra de Dios para confirmar que la verdad que se estaba dando era efectivamente la verdad de la escritura. ¿Y qué nos dice? ¿Nosotros podemos leerla o es un manejo exclusivo de los padres? Vamos a ver lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, que es un versículo muy famoso, ¿verdad? Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, la palabra de Dios es suficiente. La palabra de Dios, que es leída por todo creyente y que el Espíritu Santo nos guía hacia la buena comprensión, la buena interpretación de la palabra de Dios, eso nos lo da no un intérprete humano, sino el mismo Espíritu Santo, ¿no? Vamos a ver cómo lo dice la palabra de Dios. Veamos Juan
capítulo 14, versículo 26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. ¿Está hablando acerca de un Padre católico? Habla acerca del Espíritu Santo. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Así es de que Cristo prometió que el mismo Espíritu sería justo nuestro maestro, ¿no? Amén. El maestro de todos los creyentes, nunca una casta especial de sacerdotes. Vamos a ver también lo que dice 1 de Juan 2:27. Pero la unción que vosotros recibiste de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, pues según ella os ha enseñado permanecer en él. Entonces, el que escribió la escritura, pues es el Espíritu Santo. Todas las cartas, todos los libros que vemos en la Biblia son escritas directamente a través de la mano de un hombre, pero dirigidas a través del Espíritu Santo. Por eso no hay contradicciones en las escrituras. Por eso se han preservado hasta el día de hoy. Es la excelencia del conocimiento de Dios, ¿verdad? Es perfecto. Es realmente la palabra de Dios la que está ahí, es perfecta. Entonces, deja claro el apóstol Juan que todo creyente con la unción del Espíritu Santo puede discernir la verdad. Pero sí cabe aclarar, muchos no quieren leer, por ejemplo, comentarios de Spurgeon, de, de muchísimos otros escritores de la iglesia. Dicen, yo no quiero leer a nadie, ningún libro, ningún texto, ningún comentario de ningún pastor. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo a mí se revela directamente conmigo y me va a hablar acerca de la verdad. Pero eso también es negarnos y es cegarnos ante una realidad, que el Espíritu Santo le ha hablado también a miembros de la iglesia en todo tiempo. Y justamente por eso Spurgeon decía, yo sí leo otros comentarios, yo sí leo otros escritores que a lo largo del tiempo el Espíritu Santo les ha hablado, ¿no? Y le da entendimiento. Justamente por eso, cuando se preparan mensajes, no es un mensaje que se haga a cuenta propia, no es de interpretación privada la escritura, sino hay que ver qué le ha hablado el Espíritu Santo a las iglesias, qué le ha hablado el Espíritu Santo a la iglesia en general, a todos los miembros, ¿no? Entonces, no estamos nosotros negados a poder leer algún buen cristiano, algunos comentarios bíblicos de buenos cristianos a lo largo de la historia, porque también a ellos el Espíritu Santo les ha hablado. Amén. Y tiene que haber cierta unidad en el mensaje. No podemos traer un evangelio diferente, sino que le ha hablado a lo largo de la historia Dios a la iglesia. Entonces, justamente, sí tenemos acceso a un buen entendimiento de las escrituras a través del Espíritu Santo como don, pero no somos los únicos, sino toda la iglesia fiel que a lo largo de los años ha dado un buen testimonio. Y podemos también escucharles, podemos también leerles, ¿no? Así como escuchamos a nuestro pastor, también podemos, desde luego, no es el único, ¿verdad?, que tiene la única interpretación correcta de la Biblia, sino todos los fieles cristianos a lo largo del tiempo. Bueno, vamos a ver ahora también que el sacerdocio de los católicos, de los padres católicos, se ve como exclusivo, como solamente ellos lo tienen, solamente a través de que son ordenados, ¿no? Cuando son ordenados como sacerdotes tienen ya son parte de una élite que pueden ellos manejar, interpretar bien la escritura, y es contrario a lo que habla la Biblia acerca de un sacerdocio universal, no una élite, sino un sacerdocio universal de todos los creyentes. Vamos a ver lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice,
Mas vosotros, está hablando a la iglesia, mas vosotros, linaje, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, la Iglesia Católica vamos a ver que está viendo que su sacerdocio son los mediadores, únicos mediadores entre Dios y los hombres, ¿no? Sin embargo, esa es una atribución que no tienen. ¿Quién es el único mediador entre Dios y los hombres, hermano? Cristo, ¿verdad? Cristo es el único mediador y todos los creyentes somos sacerdotes de él, de ese mediador. Cuando habla, por ejemplo, de que somos un linaje escogido, habla de que somos un pueblo elegido por méritos o por gracia, por la gracia, ¿verdad? Por gracia, no por méritos, no es nada de lo que hayamos hecho nosotros. También se habla de un real sacerdocio. ¿Y por qué? Porque cada uno de los cristianos tiene acceso directo a Dios sin intermediarios humanos. No necesitamos un padre católico para podernos acercar confiadamente y hablar a través de la oración directamente a Dios, ¿verdad? Nación santa, ¿qué significa santos? Santos significa estar apartados, apartados para el servicio a Cristo, para el servicio a Dios, ¿verdad? Para vivir en obediencia a Él y apartados también del pecado, ¿verdad? Somos apartados para su servicio, para consagrarnos a Él en obediencia. Y bueno, pues habla que es un pueblo adquirido por Dios. ¿Por qué? Porque realmente hemos sido comprados con la sangre de Cristo, ¿verdad? Entonces, bueno, pues, y cada uno de nosotros tiene funciones. Cada creyente, como dice aquí, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué significa anunciar? Que podemos predicar, ser un testigo de Cristo. No solo los pastores, no solo los pastores, sino todos los creyentes en Cristo pueden ser testigos de Cristo. Amén. Pueden ser predicadores. Así es de que todos los cristianos pueden acercarse confiadamente al trono de la gracia y podemos ser intercesores los unos por los otros. Mire, por eso dice aquí 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres. Está exhortando a la iglesia, Pablo, para que se hagan oraciones. Entonces realmente nosotros somos sí intercesores los unos de los otros, ¿no? Tenemos ese llamado a que por medio de la oración podamos interceder unos por otros. También tenemos otra función, la de guiar a otros a Dios. Eso es algo muy, muy fuerte, es un gran don de Dios, es un privilegio que tenemos, hermanos. No es como una carga, no es como una obligación, al contrario, es un privilegio, es algo realmente lleno, pues, de una enorme alegría de tener ese privilegio, ese gozo enorme de poder guiar a otros a Dios. Dice la Escritura en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Amén. Entonces tenemos ese ministerio, tenemos ese encargo de poder, ¿verdad? Ser, sí, como una guía de Dios a los hombres, ¿no? Y guiarlos a Dios, llevarlos a los pies de Cristo. Entonces, todos estamos llamados a ser unos sacerdotes, perdón, ser sacerdotes, porque solamente hay un sumo sacerdote que es Cristo, y no solamente una élite que ha sido ordenada como sacerdotes, ¿no? A través de la Iglesia Católica. También los padres católicos tienen ciertas funciones que no aparecen prácticamente en la Biblia, como es la confesión. La confesión sacerdotal es algo que no aparece en la Biblia. Siempre la Biblia va a enseñar que la confesión es
directamente hacia Dios. Amén. Dice primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Quién nos perdona? ¿Qué dice la palabra de Dios? Él, ¿verdad? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Sin embargo, vemos que los padres católicos dan la absolución. Ellos tienen esa función de perdonar pecados y la escritura dice que Él es el único que tiene la autoridad para perdonar los pecados. Dice Marcos capítulo 2, versículos 7 y 10. ¿Por qué habla este aquí? Blasfemia dice, ¿quién puede perdonar pecados? Y no solo Dios. Amén. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico. Amén, hermanos. Entonces vemos aquí que el único que tiene la autoridad no es un padre católico, que vamos a buscar su absolución, sino el único pues es Jesucristo. Asimismo, hemos visto en otros momentos lo que hemos llevado de esta serie de apologética, que tienen otras funciones que no son bíblicas, como la transubstanciación. Vimos que era como un milagro en el cual la sustancia de la hostia, a través de los sacerdotes, se va a cambiar las sustancias justamente de la hostia y se vuelve el cuerpo, se vuelve la carne y la sangre de Cristo. Entonces, ahí ellos ven realmente como un sacrificio que están haciendo nuevamente y que es para que todos los católicos coman directamente la carne y la sangre de Cristo. Y esa es una función que no aparece en la Biblia. Vamos a ver primera de Corintios 11, versículos 24 a 26. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después, habiendo cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces, realmente es un memorial. Vemos que una y otra vez aquí, Jesucristo dice, haced esto en memoria de mí. No es un sacrificio que tenga que ser repetido. El sacrificio se hizo una sola vez y para siempre. Por eso vemos que en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5, el apóstol Pablo dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Entonces, ellos pues no son los intercesores únicos, una intercesión exclusiva que deban de tener ellos, porque realmente el único mediador no son ni la Virgen María, ni los santos, ni los padres católicos. Solamente hay un único mediador de acuerdo a la Biblia. Nuevamente, ¿verdad? Apeguémonos a las enseñanzas de Cristo y de sus apóstoles. A la iglesia primitiva dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Amén, hermanos. Otra de las funciones que vemos de los padres, pues es que ofrecen sacrificios espirituales, pero como si fuesen sacerdotes de Cristo. Pero vamos a ver lo que dice Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículo 5, para ver si es solamente una élite ordenada o quiénes son aquellos que pueden ofrecer sacrificios. Dice, vosotros también como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Amén. Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces dice, vosotros también como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales por medio de Jesucristo. Pero ¿cuáles son
A diferencia de la transustanciación, a diferencia de la confesión, a diferencia de la única interpretación de la Biblia, ¿cuáles realmente son las funciones que tiene un sacerdote, ¿verdad? De acuerdo a la Biblia, la nación santa, ¿qué tipos de sacrificios sí puede ofrecer? Y vamos a ver que son tres los sacrificios que como cristianos y como sacerdotes podemos hacer. Dice primeramente Hebreos capítulo 13, versículo 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Uno de las funciones que como sacerdote se tiene es primeramente el sacrificio de alabanza, ¿verdad? Bendecir su nombre. Hablar de lo que ha estado haciendo el pastor en su serie, ¿verdad? De dar a conocer los atributos de Dios, que es bueno, omnisciente, omnipresente, eterno, Padre, en fin, todos los atributos. Es una forma, ¿verdad?, de mostrar esa alabanza al único que es digno de todo honor y de toda gloria. Amén. Porque nadie más. Todo lo que tenemos, lo tenemos porque nos ha sido dado. Amén. No por obra de nosotros. Y entonces, bueno, es el único que merece toda la alabanza, toda la gloria, todo el honor, todo el poder, por siempre, por los siglos de los siglos. A ofrecer ese sacrificio de alabanza es una de las funciones que se tienen como sacerdotes, y es un sacrificio espiritual. Otro es el de obediencia. Vamos a ver que la segunda característica es la que nos indica Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 1. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Qué es presentar el cuerpo en sacrificio vivo? Es obediencia, hermano. Negarnos a nosotros mismos e ir hacia la voluntad de Dios, ¿verdad? Es un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. A Él lo que le agrada es que le obedezcamos o que seamos rebeldes, hermano. La obediencia, ¿verdad? Y dice, este es vuestro culto racional, la obediencia. Entonces, otro sacrificio espiritual es la obediencia. Ya vimos el primero que es la alabanza y ahora el segundo sacrificio espiritual que ofrecen los sacerdotes bíblicos es obediencia. Y el tercero lo encontramos en otra carta de Pablo a los Hebreos capítulo 13, versículo 16. Y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Entonces, otra forma es el servicio a los demás. Amén, hermanos. Es una tercera forma de sacrificio de la cual se agrada Dios. Y bueno, pues también estamos viendo que ellos están trayendo muchas doctrinas que son extrabíblicas. Vamos a ver lo que dice Pablo en Colosenses capítulo 2, versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías, de huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. Entonces vemos que esta iglesia se está basando mucho en tradiciones. Ellos hacen concilios y dan decretos, mandamientos humanos, decretos humanos, pero no vienen como una pues revelación divina. Aquí podemos ver en esta tabla una comparativa de lo que es el sacerdocio católico contra el sacerdocio bíblico. Son cosas que ya hemos mencionado, pero ahí a manera de resumen lo estamos viendo. Y pues bueno, vemos que entonces el sacerdocio católico realmente es una institución fuera de la Biblia. Contradice llanamente muchos principios bíblicos, porque bueno, podemos ver que Jesucristo ya cumplió una vez y para siempre el sacrificio perfecto. Amén, hermanos, que a través de lo que es la comunión que realizan en la Iglesia Católica, pues es una repetición en donde hay la transustanciación en cada
misa, se vuelve a repetir el sacrificio, en donde fungen como mediadores y bueno, no hay mediadores humanos, el único mediador es Jesucristo. Y bueno, todos los creyentes que son guiados por el Espíritu Santo somos sacerdotes. Amén. Y estamos llamados a tres cosas. ¿Podemos recordarlas? Número uno, a adorar, ¿verdad? Adorar, servicio a Dios, honrarle a través de alabanza. También podemos interceder los unos por los otros en oración. ¿Se acuerdan, hermanos? Y podemos también anunciar a través de guiar a las personas a Cristo. Así de, pues bueno, estamos viendo que hay una verdadera diferencia entre lo que es un sacerdocio cristiano, que no va a depender de una jerarquía, de una élite que ha sido ordenada, los sacerdotes una élite clerical, sino realmente de una unión viva con Cristo, que es nuestro sumo sacerdote eterno. Y bueno, pues concluyendo, hermanos, el apóstol Pablo nos da una advertencia, nos dice, ¿verdad? En Gálatas, capítulo 1, versículo 8, dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea pues maldición. Entonces podemos ver que realmente la figura del padre católico no tiene respaldo en las escrituras, ni siquiera desde su nombre. Sus funciones, sus atribuciones no tienen respaldo escritural. Jesús nos enseña que pues Dios es nuestro Padre. Amén. No tenemos más Padre que Él. Amén, hermanos. Y que Cristo es nuestro único mediador. No necesitamos ningún otro mediador humano. Y que los pastores, que realmente tienen un término bíblico, pues ellos son simplemente no líderes a los cuales hay que reverenciar y adorar y postrarnos ante ellos, sino al contrario son siervos del rebaño, ¿verdad? Están para guiar, para servir a su iglesia, para aconsejarles, para protegerles, para alimentarles, como hemos visto. Entonces, estas funciones que no son bíblicas, estos títulos y estos derechos o prerrogativas que ellos tienen, pues realmente son desviadas y que se atribuyen solamente a los sacerdotes católicos, son añadidos a la palabra de Dios, están volando por encima de la escritura y realmente son enseñanzas de hombres que lo que hacen es desviar la mirada hacia los hombres en vez de a Cristo, ¿verdad? Se postran, muestran reverencia, besan la mano del Papa, se ve como una autoridad jerárquica, ¿verdad? Una jerarquía dentro de la iglesia y en donde se desvía realmente la adoración, aunque ellos muchas veces le llaman veneración como un grado menor, o incluso reverencia o respeto, pero el respeto no implica jamás postrarnos como vasallos ante ninguna autoridad clerical, sino realmente el único digno que merece todo eso, pues es Cristo, ¿verdad? Que hay que glorificar, son servicios de alabanza, las que tenemos, pues bueno, para que realmente la iglesia pues sea edificada, ¿verdad? En base a su palabra. Amén, hermanos.